Hola, 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 mis queridos cotillas y amantes del salseo. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un poco de drama turco. Soy y bienvenidos a mi canal, el único lugar donde la farándula turca no tiene secretos. Hoy, amigos, tenemos un tema explosivo, un terremoto sentimental, una bomba de verdad. Y es que Hande y Kerem. Sí, los mismos, los de Love is in the air, la pareja que nos hizo soñar, llorar y suspirar durante meses. Prepárense porque lo que se viene es fuerte. El título lo dice todo: Hande y Kerem, declaración bomba sobre su relación, te dejará sin aliento. Y no es exageración, créanme. Hemos recopilado información, analizado cada foto, cada like, cada comentario, cada mirada, y el resultado es inesperado. Así que agarren sus palomitas, porque esto va a ser épico. Pero antes de empezar a desentrañar el misterio, y para que no se pierdan ni un solo detalle de los chismes más jugosos del mundo turco, suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Ya saben, aquí siempre hay algo nuevo y emocionante esperando por ustedes. Suscríbanse ahora. Ahora sí, a lo que vinimos. Todos recordamos el fenómeno de Love is in the air. Eda y Serkan, Hande Erçel y Kerem Bürsin, la química era innegable, palpable, eléctrica. La serie fue un éxito rotundo, y no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La historia de amor, llena de enredos, malentendidos y momentos de pura felicidad, conquistó corazones y la audiencia pedía más, deseando que la magia de la ficción se trasladara a la vida real. ¿Y saben qué? Parecía que la magia lo hizo. Y con el éxito llegó el amor. Los rumores comenzaron a circular casi de inmediato. Fotos juntos, citas, viajes, gestos románticos en redes sociales, parecía que la magia de la ficción se había trasladado a la vida real. Los fans, que habían suspirado con cada escena de Eda y Serkan, ahora esperaban con ansias las noticias sobre la relación entre Hande y Kerem. Durante mucho tiempo, Hande y Kerem mantuvieron una relación bastante discreta. Evitaban las entrevistas conjuntas, no hablaban abiertamente de su relación, pero las fotos y los comentarios en redes sociales no dejaban lugar a dudas. Se les veía felices, enamorados, como la pareja perfecta. Nos regalaron momentos adorables y sus fans, por supuesto, enloquecían. Las fotos de sus viajes, las dedicatorias en cumpleaños, los comentarios llenos de cariño, todo alimentaba la ilusión de los seguidores, quienes soñaban con verlos juntos por siempre. Recuerdo especialmente un viaje que hicieron a las Maldivas. Las fotos eran espectaculares, con playas paradisíacas y miradas cómplices. En ese momento parecía que su amor era eterno. Era la confirmación de lo que todos intuían, que el amor había trascendido la pantalla y se había convertido en algo real. Cada like, cada comentario, cada gesto, era analizado minuciosamente por los fans, buscando pistas sobre el estado de su relación. ¿Se estaban comprometiendo? ¿Planean una boda? Esas eran las preguntas que rondaban en la mente de todos. Pero como en toda historia de amor, no todo es color de rosa. A pesar de su aparente felicidad, comenzaron a circular rumores de crisis. Algunos medios turcos especulaban sobre discusiones, sobre diferencias irreconciliables, sobre agendas incompatibles. Y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y especulaciones. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué ya no se veían juntos? ¿Por qué sus publicaciones eran menos frecuentes? Estos rumores se basaban en pequeñas señales. Por ejemplo, cambios en la frecuencia de sus publicaciones, la ausencia de fotos juntos en eventos, la falta de interacción en redes sociales. Los fans, siempre atentos a los detalles, notaban estos cambios y comenzaban a preocuparse. La incertidumbre crecía y el temor a una posible separación se hacía cada vez más presente. Y entonces llegó lo que nadie esperaba. La noticia que rompió los corazones de muchos: la separación. Aunque la noticia en sí misma no fue una explosión repentina, sí fue un proceso que se fue gestando, con señales sutiles, hasta que finalmente la realidad se impuso. El anuncio de su ruptura, o la insinuación de la misma, llegó de una forma curiosa. No hubo un comunicado oficial, no hubo declaraciones en entrevistas, sino una serie de acciones y omisiones que hablaban por sí solas. Dejaron de seguirse en redes sociales, las fotos juntos comenzaron a desaparecer de sus perfiles, y en eventos públicos, evitaban a toda costa coincidir.
El silencio, amigos, el silencio fue la bomba. El unfollow en Instagram fue el primer síntoma de alarma. Un gesto pequeño pero significativo. Luego las fotos juntos comenzaron a desaparecer. Era como si quisieran borrar el pasado, eliminar cualquier rastro de su relación. La ausencia de declaraciones oficiales solo alimentaba las especulaciones y la incertidumbre. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué habían decidido separarse? ¿Y ahora, qué ha pasado? Aquí es donde entra la declaración bomba, la que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Y ojo, porque no es una declaración literal en el sentido de una entrevista formal. Es una recopilación de pistas, de señales sutiles, de detalles que, analizados en conjunto, nos dan una imagen sorprendente. Primero hablemos de Ande. Después de la ruptura, se ha mantenido activa en redes sociales, pero con un enfoque muy diferente. Sus publicaciones ahora se centran en su trabajo, en sus proyectos, en su crecimiento personal. Se le ve más fuerte, más independiente y ha decidido, aparentemente, tomar las riendas de su vida. Ande, una vez más, ha demostrado ser una profesional admirable. No se ha dejado vencer por el dolor y ha sabido reinventarse. Se le ve más segura, más empoderada. Su enfoque en su carrera y en su crecimiento personal es admirable y muestra una gran madurez. Lo más llamativo, sin embargo, son sus recientes colaboraciones con marcas internacionales. Ande se ha convertido en un ícono de la moda y la belleza, y está aprovechando al máximo esta nueva etapa. Y la verdad, se le ve radiante. Su estilo ha evolucionado, se muestra más segura de sí misma, y ha experimentado cambios en su cabello, su maquillaje, parece que está decidida a reinventarse. ¿Será una estrategia para dejar atrás el pasado? ¿O simplemente una forma de brillar con luz propia? Ande, con sus nuevas campañas publicitarias, se ha convertido en una figura aún más relevante en el mundo de la moda y la belleza. Su imagen se ha transformado, mostrando una Ande más sofisticada, más segura de sí misma. Su estilo ha evolucionado, su cabello ha cambiado, su maquillaje es más audaz. Parece que está decidida a dejar atrás el pasado y a abrazar una nueva etapa en su vida. Este cambio de imagen puede ser interpretado como una señal de empoderamiento, de independencia, de búsqueda de una nueva identidad. Y ahora, hablemos de Kerem. Él, por su parte, también ha estado ocupado con sus proyectos profesionales. Ha protagonizado nuevas series, ha viajado, y ha mantenido un perfil más discreto en cuanto a su vida personal. Sin embargo, sus publicaciones en redes sociales han dado mucho que hablar. Kerem, aunque más reservado en su vida personal, también ha continuado con su carrera profesional. Sus proyectos lo mantienen activo y en contacto con sus fans. Su enfoque en el trabajo es una forma de seguir adelante, de mantenerse ocupado y de evitar el escrutinio público. En sus fotos y vídeos, Kerem parece más introspectivo, más reflexivo. A veces comparte citas inspiradoras, mensajes sobre el amor, la vida y la superación personal. ¿Estará procesando el final de su relación? ¿Estará buscando un nuevo camino? Kerem, a través de sus publicaciones, nos da pequeñas pistas sobre su estado emocional. Los mensajes que comparte, las citas que elige, las reflexiones que publica, nos sugieren que está en un proceso de introspección, de análisis y de crecimiento personal. Parece estar buscando un nuevo camino, un nuevo sentido a su vida, tras la ruptura. Pero la declaración bomba, la que realmente nos dejó boquiabiertos, es lo que han dicho sin decir nada. Han evitado hablar directamente de su ruptura, pero sus acciones han hablado más fuerte que cualquier palabra. Han tomado caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. No se han visto juntos en eventos públicos, ni siquiera se han cruzado en eventos donde era muy probable que coincidieran. La ausencia de declaraciones oficiales, la falta de encuentros públicos, la separación en sus agendas profesionales, todo esto confirma la ruptura. Han optado por el silencio, por la discreción. Es una forma de proteger su intimidad, de evitar el escrutinio público, de dejar atrás el pasado. Y aquí viene lo más jugoso, las indirectas. Tanto Ande como Kerem han compartido mensajes que, interpretados por sus fans, han sido tomados como referencias a su relación. Frases sobre el desamor, sobre la superación, sobre la importancia de la independencia. Todo esto ha alimentado las especulaciones y los rumores. Las indirectas, los mensajes subliminales, los mensajes encriptados. Todo esto alimenta la curiosidad de los fans y genera aún más rumores.
Es como si Hande y Kerem, sin querer, estuvieran invitando a sus seguidores a analizar cada detalle, a buscar pistas en cada publicación. Entonces, ¿cuál es la declaración bomba? La declaración es que no hay declaración. O mejor dicho, la declaración es la ausencia de una declaración. Es la forma en que Hande y Kerem han decidido manejar su ruptura, con silencio, con sutileza, con la discreción que caracteriza a las estrellas turcas. La ausencia de declaraciones oficiales es, en sí misma, una declaración. Es una forma de preservar su privacidad, de evitar el escrutinio público, de protegerse a sí mismos y a su relación. Es una decisión valiente que demuestra madurez y respeto mutuo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no han hablado abiertamente de su relación? ¿Por qué no han dado explicaciones a sus fans? La respuesta, amigos, podría ser muy simple. Tal vez quieren proteger su privacidad. Tal vez quieren evitar el escrutinio público. O tal vez, simplemente quieren dejar el pasado atrás y seguir adelante. Las razones para el silencio pueden ser muchas. Tal vez quieren evitar el dolor de revivir la ruptura, tal vez quieren proteger sus carreras profesionales, tal vez quieren mantener la intimidad de su vida personal. Sea cual sea la razón, es una decisión respetable y comprensible. Lo cierto es que a pesar de su separación, tanto Hande como Kerem siguen siendo dos de las estrellas más queridas de Turquía. Sus fans los adoran, los apoyan, y esperan con ansia sus nuevos proyectos. Y nosotros, por supuesto, seguiremos pendientes de cada movimiento, de cada like, de cada comentario, porque, seamos sinceros, el salseo turco nunca defrauda. A pesar de la separación, Hande y Kerem siguen siendo ídolos para muchos. Sus fans los apoyan incondicionalmente y esperan con ansia sus nuevos proyectos profesionales. La farándula turca no se detiene y, por supuesto, seguiremos al tanto de cada detalle. Pero, amigos, la pregunta del millón, ¿volverán a estar juntos? ¿Habrá una reconciliación? La verdad es que nadie lo sabe. El futuro es incierto. Pero lo que sí podemos decir es que, a pesar de la tristeza de su separación, ambos han demostrado ser grandes profesionales, grandes artistas y grandes personas. La esperanza de una reconciliación siempre estará presente en los corazones de los fans. Sin embargo, la realidad es que nadie sabe qué depara el futuro. Lo importante es que Hande y Kerem han demostrado ser grandes profesionales y personas admirables. Y bueno, mis queridos cotillas, creo que hemos llegado al final de este vídeo explosivo. Hemos repasado la historia de amor de Hande y Kerem, los rumores de crisis, el anuncio de su separación, y hemos analizado la declaración bomba, la que nos dejó sin aliento. Espero que les haya gustado. Hemos desmenuzado cada detalle, cada pista, cada indirecta. La declaración bomba ha sido la ausencia de declaración, pero no por ello menos impactante. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Recuerden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan ustedes sobre esta bomba. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué esperan de sus futuros profesionales? Cuéntenmelo todo. No duden en dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. ¿Hay alguna esperanza de una reconciliación? ¿Qué esperan de sus carreras profesionales? Y no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola noticia del mundo turco. Aquí los espero. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao.